un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea. Y lo hemos estado viendo durante estos últimos días, las lluvias extremas, inundaciones y los sistemas frontales son cada vez más intensos en la zona central, norte y sur de nuestro país. Y aunque los satélites vigilan el cielo, hay detalles de estas tormentas que solo se pueden entender mirando desde el propio territorio, y es parte de lo que vamos a hablar en este momento para descifrar los llamados ríos atmosféricos. La ciencia chilena desplegó el proyecto que se llama ORA, Observatorio de Ríos Atmosféricos, que tras un exitoso paso por Concepción, hoy ya se extiende con sus radares y equipos en otras regiones, como por ejemplo en O'Higgins, en el embalse del Yeso en la región metropolitana. De cómo nos ayuda la tecnología a prevenir desastres, también quizás anticipar el clima del futuro, es parte de lo que vamos a conversar a esta hora con el doctor René Garrot, director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes y bienvenido a esta entrevista con Esa es la idea. Hola Francisca, buenas tardes. Solo aclarar que ya no soy el director del CR2, soy un investigador asociado de este centro. Investigador y académico del centro. de la Universidad de Chile. Así es. Pero todo el resto está correcto. Perfecto. Bueno, profesor, si podemos partir, antes de detallar, por supuesto, este proyecto de ORA, ¿cómo podemos explicar finalmente a la audiencia este río que uno se imagina en el cielo, este río atmosférico? ¿Cómo puede transportar finalmente tanta agua y por qué golpean con tanta fuerza la zona centro-sur de nuestro país? ¿Tiene esto también relación, por supuesto, con la sequía de la que llevamos hablando hace tantos años, con este concepto de la escasez hídrica? Claro, están relacionados. Uno es un lado de la moneda y el otro es la contracara, ¿verdad? Mira, los ríos atmosféricos siempre han existido, pero nosotros estábamos acostumbrados a hablar de sistemas frontales, de centros de baja presión. Todo eso es muy correcto y de hecho está relacionado con los ríos atmosféricos. Pero finalmente, para que precipite, lo que realmente uno necesita es una corriente de humedad y que, bueno, ascienda en algún lugar, ya sea sobre justamente un frente, y muchas veces, en nuestro caso, esa corriente de humedad que viene desde el Pacífico asciende sobre la cordillera de los Andes y produce las copiosas precipitaciones como las que estamos experimentando en este evento, ¿verdad? Y bueno, como te decía, siempre han existido los ríos atmosféricos, pero tenemos capacidades nuevas, tú lo mencionabas al comienzo de la nota, ¿verdad? Tanto desde productos satelitales como lo que estamos haciendo nosotros, que es mirarlo un poquito desde abajo hacia arriba, con toda la complejidad que impone la cordillera de los Andes. Profesor, somos una zona, un país, podríamos decir, con altos riesgos. Hay muchos factores que pueden incidir también en el uso del suelo, pero un suelo saturado ya de incendios, sequía extrema, ¿cuántas horas quizás de lluvia podrían, horas consecutivas, bien digo, para gatillar un aluvión en esas circunstancias? Bueno, es muy difícil porque es saber exactamente cuántas horas, y también hay un problema, llamémoslo, de intensidad. Pero cuando tú tienes eventos como el que estamos experimentando de 24, 36, esto va a ser mucho más largo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de 4 días. Es muy probable que en algún lugar tengamos algún evento como el que tú decías. Si bien es cierto, el suelo estaba muy seco, recordemos que hasta hace una semana atrás teníamos una sequía, un déficit acumulado desde enero, de este año del orden del 80-90%, claro, el suelo se satura rápidamente, uno lo ve, tenemos algunos lugares también, colegas de otras universidades que están haciendo mediciones de humedad del suelo, y los ríos han empezado a crecer de manera bastante significativa. Los aluviones son aún más complejos de entender porque también ahí entra mucho la geología. Yo diría que el riesgo mayor es la topografía extrema que tenemos, ¿verdad? Es verdad lo que dices tú de la sequía y otras condiciones de uso de suelo, pero recordemos que nuestra cordillera tiene más de 5.000, hasta 6.000 metros de altura. Toda la troposfera donde está contenida la humedad tiene apenas 10 kilómetros y por lo tanto la cordillera de los Andes intercepta más o menos la mitad del flujo atmosférico. Es muy formidable el efecto que tiene la cordillera en perturbar estos sistemas frontales y estos ríos atmosféricos. Claro, ahí hablamos de cómo pasamos de esta sequía a las inundaciones. Ahora, profesor, si nos puede contar más detalles de lo que contábamos al inicio en la presentación de esta entrevista de este proyecto ORA. ¿Cómo puede ayudar estos radares
a anticipar estos tipos de riesgo e inundaciones en algunas comunidades locales donde ustedes ya están desplegados en Concepción, en la región de O'Higgins, en la región metropolitana también, en el embalse del Yeso, por lo que tengo entendido? Sí, y también en la región del Maule, partió ahí porque, mira, el Maule es una de las regiones, el Maule-Ñuble, donde, si bien es cierto, en general aumenta la precipitación hacia el sur, llamémoslo Puerto Montt, incluso más al sur, toda esta cordillera desde O'Higgins, el Maule, el Ñuble, es la que experimenta los mayores montos de precipitación como eventos extremos. Entonces, por eso es que hemos estado en esta zona, como te decía, de O'Higgins, el Maule, básicamente. Y un aspecto fundamental, nosotros hemos estado hablando de precipitación, sequía, crecida, etcétera, ¿verdad? Pero quería recordarte nomás, Francisca, que un aspecto muy importante, y eso lo aprendimos de manera muy dramática hace algunos años atrás, un aspecto muy importante de las tormentas es la temperatura, y en particular la famosa la altura de la isoterma 0 grados. Nosotros repetimos y repetimos eso porque efectivamente es lo que delimita el sector donde cae nieve de ahí para arriba y el sector donde cae lluvia, y la lluvia es la que se puede rápidamente transformar en crecidas, eventualmente generar aluviones. Y lo que hacen estos ORAS, que significa Observatorio de Río Atmosférico, uno tiene varios instrumentos, pero el principal, diría yo, es un radar, que es un radar vertical, y permite estimar dónde está esa isoterma, dónde está el límite entre la nieve y la lluvia en la columna atmosférica, y eso se traslada al terreno y nos permitiría a futuro, esto está recién empezando, ¿verdad? Me refiero a este tipo de investigación y aplicaciones, tener mejores pronósticos y más que nada diagnósticos. Es muy importante saber lo que va a pasar en las próximas 6, 12 horas. Ahí usted nos comentaba de este instrumento que finalmente detecta este nivel desde donde tenemos la isoterma 0, pero hablábamos también de cómo estos instrumentos desde la Tierra pueden captar más precisión de otros satélites, por ejemplo, los espaciales. Claro, porque el satélite en general tiene una muy buena cobertura y una muy buena resolución, pero estábamos hablando justamente de la cordillera de los Andes, ¿verdad? Piensa tú de que toda la acción, esta transformación, el río atmosférico lo que trae es vapor, no trae gotas de agua, trae vapor. Y ese vapor asciende sobre la cordillera de los Andes y es ahí donde se produce el enfriamiento y eventualmente la formación de gotas de nube y eventualmente gotas de lluvia, ¿verdad? Todo eso, piensa tú, que ocurre en un rango del orden de los 100, 150 kilómetros. Y por lo tanto, por más que tengamos una excelente, cada vez mejor, no es tan buena tampoco, pero ha ido mejorando la información mar afuera por justamente el advenimiento de la información satelital, es muy importante resolver lo que pasa en estos 100, 150 kilómetros. De hecho, cuando partió este observatorio de ríos atmosféricos, teníamos una pura estación en Concepción. Después, el año pasado, estuvimos operando una en Constitución y al mismo tiempo en Armerillo, que es la precordillera de la región del Maule. Y es increíble las diferencias que uno nota en contenido de vapor, en intensidad de precipitación, en altura de la isoterma 0 grados. En estos, uno diría 150 kilómetros no es mucho para la escala terrestre, pero bueno, para nosotros es todo nuestro país, así que esa es la parte que más tenemos que observar y bueno, actualmente los datos ya están disponibles y estamos viendo cómo los servicios operativos realmente pueden empezar a hacer uso de ellos. Y hablando de esto mismo, de la extensión también de este proyecto, ¿cuál es el plan para ir extendiendo esta protección hacia el norte y también al sur de nuestro país? Mira, esto de alguna manera, como lo tenemos configurado actualmente, son 3 estaciones en realidad, 2 en el Maule, una en O'Higgins. Lo que pasa es que hemos instalado otros instrumentos en otros lugares también, como decías tú, en Balse el Yeso y el Cerro Tres Puntas, un poco más al norte. Yo creo que lo que estamos haciendo, y es muy lamentable las afectaciones que ocurren en estos sistemas frontales, pero nos está permitiendo entender cómo utilizar esa información. Yo diría que después de 1 o 2 años que lo tenemos funcionando, vamos a estar en condiciones ya justamente de conversar con la gente operativa. Nosotros somos universitarios, ¿cierto? Estamos de alguna manera con la ventaja de estar en la punta de la investigación, pero no hacemos las cosas rutinarias, así que naturalmente tiene que haber un traslado de lo que se aprende en la academia a los sistemas operativos, como el Servicio Meteorológico, la Dirección General de Aguas, etcétera. Hablábamos de cómo finalmente esta medición de la isoterma 0 en tiempo real podía ayudar para
saber desde el lugar donde podíamos detectar dónde estaba, pero ¿cómo podemos optimizar ahí una respuesta de parte de las autoridades ante estas emergencias climáticas? Desde cuando tomamos esta medición y luego pasamos a hablar con las autoridades para las emergencias. No sé si me expliqué bien. Sí, por supuesto. No, sí, te explicas bien. Mira, todo esto ocurre en lapsos de horas, ¿ya? Y uno diría, bueno, no son demasiado como para prevenir. Todo parte un poquito más atrás, en verdad, con el pronóstico meteorológico, el pronóstico del tiempo normal. Nosotros sabíamos, ¿cierto?, de que venía un sistema, cuando lo empezamos a comentar esto, me refiero a los profesionales, el lunes ya nos estaban advirtiendo de que este fin de semana, este viernes iba a llover mucho. Eso ya te coloca en una alerta amarilla y eso es lo que le llamamos predicción del tiempo o pronóstico del tiempo. Ahora, es muy importante saber en el momento, en esto, justamente ahora que está lloviendo, es muy distinto, y afortunadamente, entre paréntesis, la isoterma ha estado bajando, está en una altura, llamémosla normal, porque si estuviera, y eso estoy hablando de unos 2 kilómetros de altura aproximadamente, piensa tú que la cordillera tiene 5 o 6 kilómetros de altura, hemos visto tormentas en que esa isoterma, incluso dentro de un mismo evento, puede aumentar rápidamente de unos 2.000 metros a unos 4.000 o 3.000 metros. Eso produce un área portante donde el agua se puede concentrar, el agua líquida, ¿verdad? Muy dramático, y eso te permite, más que hacer pronóstico, en inglés se llama nowcasting, es como un pronóstico de corto plazo. Y aunque sea de corto plazo, estamos hablando de 12 horas, a lo máximo, ¿verdad? De todas maneras, esa información es accionable en el sentido de que te permitiría, por ejemplo, crecidas de río, monitorearlas con mayor precisión y además dar alertas en ese orden de tiempo. Es muy difícil lo que me preguntaste al principio de dónde o cuándo pueden ocurrir aluviones. La verdad que lamentablemente hay que esperar casi a la ocurrencia. 12 horas es como el plazo que nos podrían ayudar mucho estos observatorios a tener estas alertas muy precisas de la condición meteorológica y en particular del isoterma 0 grados. Bueno, y hay algo que también uno se pregunta en este momento, en esta conversación precisamente, de cómo finalmente la academia y las autoridades trabajan en conjunto ante este tipo de eventualidades. Mira, yo soy muy optimista al respecto porque tenemos ejemplos en que la colaboración ha ido ocurriendo. Por supuesto, uno siempre puede esperar más y tiene que aspirar a más, ¿verdad? Pero nosotros como grupo en particular, también en la Universidad de Chile, con un departamento de geofísica y otros grupos de meteorología en el país, hemos ido aprendiendo muchas cosas. Los científicos nos dedicamos a mirar eventos extremos y cosas que son más o menos novedosas, y en una cadena más o menos rápida, los servicios operacionales lo han ido tomando. Lo que estábamos hablando, lo que te comentaba yo de la isoterma 0 grado, siempre ha existido y siempre va a existir, pero la idea de que es potencialmente, entre comillas, peligrosa, ¿cierto? Surgió de mirar eventos que ocurrieron hace algunas décadas atrás. Déjame darte otro ejemplo que no está ocurriendo ahora, afortunadamente, pero los tornados. Hasta hace unos pocos años atrás pensamos que los tornados eran prácticamente inexistentes en Chile. Fue el trabajo de la academia, incluso con colegas del Servicio Meteorológico, de la Dirección Meteorológica de Chile, de que empezamos a entender estos fenómenos. Actualmente la Dirección Meteorológica empieza a emitir alertas de tornado y trombas marinas, lo mismo el Servicio Meteorológico de la Armada. Así que afortunadamente la cadena está funcionando y esperamos que siga así. Por supuesto, uno siempre tiene que ser ambicioso en este sentido y tanto el conocimiento como los nuevos sistemas de observación, que la academia los toma muy rápidamente, eventualmente se trasladen al mundo operativo, porque ciertamente va a ayudar a tener pronósticos que, aunque sean de corto plazo, créeme que pueden ayudar mucho en una situación de emergencia como las que podríamos experimentar esta semana. Y para cerrar, por supuesto, también tenemos que hablar de lo que significa el cambio climático, porque cada vez estamos hablando más recurrentemente de este tipo de fenómenos que se están volviendo más comunes y frecuentes en nuestro país. Sí, pero ahí también nosotros somos muy cautelosos. Mira, hay ciertos fenómenos que van de la mano muy estrecha con el cambio climático. Por ejemplo, las olas de calor, lo que está sucediendo en Europa, eventualmente lo que nos pasa a nosotros, que a la vez gatillan incendios forestales. Ya en unos meses más vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Eso va muy, muy vinculado al cambio climático. Las tormentas como las que estamos experimentando, yo digo lo que sé y lo que no sé, no estamos
demasiado claros respecto a cómo van a evolucionar, porque por una parte un cambio climático implica un ambiente más húmedo, mayor humedad en la atmósfera, pero también implica un corrimiento hacia el sur de los sistemas del tiempo, como el que nos está llegando esta vez. Así que la academia tiene que mostrar, como te digo, y hacer la investigación. No lo sabemos todo. De hecho, y solamente con el telón de fondo que te quería comentar, Francisca, recuerda tú que las precipitaciones en Chile, el futuro climático de Chile es más seco, ¿ya? Ese es el titular, y cada vez enfrentamos más periodos de sequía y mega sequía, etcétera, lo cual no obsta a que hayan episodios grandes de precipitación. Así que un poquito hay que estar prevenido, pero lo que sí sabemos de seguro es que en el largo plazo la precipitación media de Chile está disminuyendo. ¿Qué pasa con los eventos extremos? Bueno, siempre han existido, seguramente siempre van a seguir existiendo. Si van a modificarse un poco, la verdad que todavía es materia de investigación. Pero independiente de eso, no hay espacio en la parte operacional para esto. Uno siempre tiene que prever y los eventos siguen ocurriendo, ¿verdad? Y por lo tanto tiene que estar preparado a todo evento y por lo tanto no es excusa, ¿cierto?, de que no tengamos completa claridad con el futuro de los eventos extremos. Los eventos extremos sí han ocurrido y van a seguir ocurriendo. ¿Cuánto va a cambiar la frecuencia? Aún estamos haciendo ese cálculo y espero que en algunos años más tengamos una respuesta mucho más certera. Eventos extremos de precipitación. Clarísima ahí toda la información con René Garro, académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2. Muchísimas gracias por este contacto con Esa es la Idea, René. Muchas gracias, Francisca, que tengas buena tarde. Buenas tardes. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Y en las ideas, ¿qué hago con esta lluvia? Pudo pensar más de alguno con este sistema frontal. Para algunos un evento muy aburrido también, pero puede ser el inicio de una lluvia de ideas, porque esa es la idea. Y eso es lo que pasó en 1816. Y esta es la historia. Ese año, la erupción del volcán Tamborá en Indonesia provocó lo que se llamó el año sin verano, ya que cubrió completamente el sol con una capa de ceniza, no se veía nada, y en Europa Central el clima fue completamente destructivo, muy frío, con lluvias que no paraban. Y atrapados por esta tormenta en una villa en Suiza, los escritores Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori desafiaron el aburrimiento compitiendo por quién escribía la mejor historia de fantasmas. Imagínate, estás en medio de este temporal y se te ocurre hacer este tipo de historias de terror. O si se te cortó la luz. Yo creo que es una muy buena idea también. Eso ocurrió el 16 de junio de 1816. Lord Byron, poeta, se aburrió después de escribir ya algunos poemas, pero Mary Shelley se obsesionó y de ese encierro por la lluvia nació un cuento corto que luego desarrolló hasta dar su trascendental Frankenstein, mientras que su amigo Polidori escribió El vampiro, que luego inspiraría la famosa Drácula. Esas son ideas que inspiran, porque esa es la idea. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.